A continuación vamos a aprender todo acerca de los ángulos formados al cortar dos paralelas con una secante. Bueno, acá tenemos el siguiente postulado que nos indica que toda secante forma con dos paralelas ángulos correspondientes iguales. Y bueno, tenemos que entender lo que este postulado nos indica. En la imagen podemos observar que tenemos dos líneas paralelas. La primera línea paralela es la línea AB, la segunda línea paralela es la línea CD y finalmente la línea secante es la que corta a estas dos paralelas. Bueno, esa es la primera información que tenemos que aprender acerca del dibujo. Entonces, nuestro postulado nos indica que esta secante, al cortar estas dos paralelas, va a formar ángulos correspondientes iguales. Sin embargo, ¿esto qué nos indica? Bueno, nosotros podemos observar que tenemos 8 diferentes ángulos. Sin embargo, lo que este enunciado nos indica es que el ángulo 1 que tenemos por acá va a ser igual al ángulo 5 que vamos a tener por acá abajo. Es decir, el primer ángulo formado entre la primera línea paralela y la secante va a ser igual al primer ángulo formado por la segunda línea paralela y la secante. Es decir, el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 5 y estos dos ángulos van a ser ángulos correspondientes. Ahora, una vez que hemos entendido esto, podemos observar que esto mismo se repite con los otros tres ángulos. Es decir, esta sería nuestra primera igualdad. Sin embargo, nuestra segunda igualdad va a ser con el ángulo 2 y podemos observar que este ángulo 2 es correspondiente a este ángulo 6. Es por eso que tomamos estos colores con el fin de ejemplificar este enunciado. Entonces acá vamos a colocar que es igual al ángulo 6. A continuación, en tercer lugar, tenemos que el ángulo correspondiente al ángulo 3 es igual al ángulo 7. Es por esto que lo marcamos por acá igual con rojo y podemos observar que básicamente estos ángulos se encuentran en la misma posición. Entonces tenemos que fijarnos en la posición con el fin de poder entender este postulado. Finalmente, en la cuarta posición podemos poner que el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 8, siendo este el primer postulado y lo primero que tenemos que entender al momento de trabajar con paralelas cortadas con una secante, es decir, los ángulos correspondientes. Es el primer concepto que tenemos que aprender, debido a que muchas veces lo vamos a estar utilizando en trigonometría para así obtener diferentes ángulos. Entonces vamos a nuestro segundo teorema. A continuación, en nuestro segundo teorema vamos a aprender la relación que tienen los ángulos internos. Básicamente nos indica que dos rectas paralelas cortadas por una secante va a formar ángulos internos alternos iguales. Y es por eso que nuevamente vamos a tomar diferentes colores. Sabemos que esta es nuestra primera recta paralela, siendo AB, y la segunda recta paralela va a ser CD. Sabemos que esta va a ser nuestra secante y termina acá en S'. Acá tenemos un ángulo 1, un ángulo 2, acá tenemos un ángulo 7 y un ángulo 8. Sin embargo, el ángulo 1, el ángulo 2, el 7 y el 8 son ángulos externos. Es por eso que en esta imagen no nos importan. Podemos observar que tenemos el ángulo 4, el ángulo 3, el 6 y el 5. Básicamente estos son los ángulos internos que vamos a tener en este corte de la secante. Entonces, lo que el enunciado nos está indicando es que el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 6 y de igual manera el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 5. Sin embargo, sí, esto es lo que nos indica el enunciado, pero ¿cómo podemos comprobarlo? Bueno, a continuación vamos a realizar una demostración. Sabemos que por ángulos opuestos por el vértice, es decir, acá tenemos nuestro vértice, sabemos, como previamente lo hemos aprendido, que el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 2. Ahora, a continuación, en el teorema pasado aprendimos que el ángulo 2 es igual al ángulo 6. Entonces sabemos que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 6 porque son ángulos correspondientes. De tal manera que por pura lógica y sustituyendo este ángulo 2 aquí arribita, sabemos que el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 6. Entonces podemos observar que claramente este teorema pues se cumple y es muy importante aprendernos esta relación acerca de los ángulos debido a que la vamos a estar utilizando cotidianamente en nuestros estudios. Ahora,
¿Qué pasa con el ángulo 3 y el ángulo 5? Bueno, pues análogamente pasa exactamente lo mismo. Sabemos que el ángulo 3 es igual al ángulo 1 por los ángulos opuestos al vértice, y de igual manera sabemos que el ángulo 1 es igual al ángulo 5. Es decir, por ángulos correspondientes se cumple esta igualdad. Finalmente podemos decir que el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 5 y finalmente llegamos a la igualdad de este teorema. Pueden observar que básicamente con que se aprendan una de las igualdades podemos hacer las otras demostraciones para así demostrar otros teoremas. A continuación vamos a aprender la relación que tenemos con los ángulos externos. Básicamente este teorema nos indica que dos rectas paralelas cortadas por una secante forman ángulos alternos externos iguales. Entonces hay que poner mucha atención en lo que nos indica el teorema. De tal manera que vamos a colocar que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 7. Y de igual manera el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 8. Básicamente eso es lo que tenemos que entender, debido a que el ángulo 7 es alterno al ángulo 1 y el ángulo 8 es alterno al ángulo 2, como lo podemos observar en la imagen. Sin embargo, como siempre vamos a realizar una pequeña demostración. Por ángulos opuestos al vértice sabemos que acá tenemos un ángulo 3 y un ángulo 4. Entonces, por ángulos opuestos sabemos que el ángulo 1 es igual al ángulo 3. Ahora, por ángulos correspondientes sabemos que el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 7. Entonces, como previamente lo hemos realizado, vamos a realizar una pequeña sustitución. Es decir, si sabemos que el ángulo 3 es igual al 7 y el 1 es igual al 3, entonces vamos a sustituir este ángulo acá, de tal manera que llegamos a la igualdad que necesitábamos. El ángulo 1 va a ser igual al ángulo 7, cumpliéndose este teorema. Ahora, análogamente pasa lo mismo con este ángulo. Tenemos que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 4. ¿Por qué? Nuevamente por ángulos opuestos. Ahora, por ángulos correspondientes, el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 8. Entonces, si realizamos la sustitución acá, vamos a llegar a la igualdad que necesitamos, es decir, el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 8. De tal manera que comprobamos este teorema en donde tenemos que cuando dos rectas paralelas son cortadas por una secante, vamos a formar ángulos externos alternos iguales. A continuación vamos a aprender otro teorema, el cual nos indica que dos ángulos conjugados internos entre paralelas son suplementarios. Entonces, básicamente acá podemos observar que tenemos nuestra primera línea paralela, nuestra segunda línea paralela y acá tenemos nuestra secante. Entonces, básicamente lo que nos indica este ejercicio es que el ángulo 3 más el ángulo 6 va a ser igual a 180 grados. Y de igual manera lo que nos indica es que el ángulo 4 más el ángulo 5 va a ser igual a 180 grados. Sin embargo, ¿cómo hacemos esta demostración? Bueno, es evidente observar que acá formamos un ángulo llano y de igual manera acá se va a formar un ángulo llano. Entonces podemos observar que 4 y 3 y 5 y 6 son ángulos adyacentes. Entonces podemos observar que el ángulo 5 más el ángulo 6 va a ser igual a 180 grados. Ahora, sabemos por el teorema anterior de ángulos internos alternos que el ángulo 5 va a ser igual al ángulo 3, como previamente lo hemos explicado en el teorema anterior. De tal manera que al cumplir esta igualdad y sustituirla en la suma anterior, nos indica que el ángulo 3 más el ángulo 6 va a ser igual a 180 grados. De tal manera que podemos observar que cumplimos con este segundo teorema. Ahora, análogamente se cumple esta igualdad. Es decir, sabemos que el ángulo 4 más el ángulo 3 va a ser igual a 180 grados debido a que son ángulos adyacentes y se forma un ángulo llano. Bueno, de igual manera podemos observar que vamos a utilizar esta igualdad, ya que hemos dicho que el ángulo 5 va a ser igual al ángulo 3 por ángulos internos alternos. De tal manera que podemos observar que al sustituir el 3 por el ángulo 5, vamos a obtener que la suma del ángulo 4 más el ángulo 5 va a ser igual a 180 grados.
de tal manera que hemos cumplido con este teorema, siendo este teorema muy importante y muy utilizado al momento de utilizar trigonometría. Ahora, muy similar al teorema anterior, tenemos el siguiente teorema, el cual nos indica que los ángulos conjugados externos entre paralelas también van a ser suplementarios. De tal manera que este teorema nos indica que la suma del ángulo 1 más el ángulo 8 va a ser igual a 180 grados. Y de igual manera nos indica que la suma del ángulo 2 más el ángulo 7 va a ser igual a 180 grados. Ahora, lo que tenemos que hacer para demostrar este teorema es nuevamente fijarnos en los conceptos que hemos aprendido anteriormente. Podemos observar que acá se forma un ángulo llano y de igual manera acá se forma un ángulo llano. Entonces, por ángulos adyacentes, sabemos que la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 va a ser igual a 180 grados. Y de igual manera, la suma del ángulo 7 más la suma del ángulo 8 va a ser igual a 180 grados. Ahora, podemos observar que acá tenemos el ángulo 2 y acá tenemos el ángulo 8. Ahora, por el teorema que hemos visto anteriormente, es decir, el teorema de ángulos externos alternos, sabemos que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 8. De tal manera que esta igualdad va a ser la necesaria para sustituirla en estas dos sumatorias. Entonces, acá vamos a sustituir el ángulo 2 por el ángulo 8. De tal manera que vamos a tener que la suma del ángulo 1 más el ángulo 8 va a ser igual a 180 grados. De tal manera que ya hemos cumplido la primera parte de este teorema. Sin embargo, aquí vamos a realizar la sustitución del ángulo 8 por el ángulo 2. De tal manera que tenemos la sumatoria del ángulo 7 más el ángulo 2 y esta va a ser igual a 180 grados. De tal manera que este teorema también se cumple y podemos observar que a partir de las igualdades que hemos puesto anteriormente podemos ir cumpliendo cada uno de estos teoremas y poco a poco esto se nos va a ir facilitando con el fin de que podamos utilizarlos a nuestro favor al momento de utilizar cualquier otra figura geométrica que cumpla con las siguientes propiedades, es decir, que tengamos dos líneas paralelas cortadas por una secante, siendo este el último teorema que vamos a revisar y que vamos a estar aprendiendo. Recuerden que acá abajito en la cajita de descripción podrán encontrar el formulario, el cual los va a poder ayudar a realizar sus ejercicios. Y bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden checar la lista de reproducción, ya que ahí van a poder encontrar diferentes temas que les pueden ayudar, tanto de matemáticas, química y física. Y poco a poco iremos actualizando la lista de reproducción. Sin más, mis autodidactas, no olviden suscribirse, dejar su manita arriba y activar la campanita de notificaciones.